Mis amados hermanos, una vez más estamos con ustedes en nuestra escuela dominical correspondiente al domingo 19 de julio del año de gracia del Señor 2020. Esta es ya nuestra penúltima clase. En las primeras clases estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, desde el punto de vista de su contenido teológico. A partir de la clase antepasada, empezamos a ver ahora el Evangelio, cómo van aconteciendo los hechos en el relato del cuarto Evangelio. Entonces, en la última sesión llegamos hasta el capítulo 9 y hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 10. Cabe recordar que en la época en que se escribió el cuarto Evangelio, la noción de la narración de los hechos no necesariamente seguía un orden lógico, sino más bien el orden que según el autor consideraba importante. Y entonces por eso es que nunca vamos a encontrar ni en el cuarto Evangelio ni en ningún otro libro de la Biblia de esa época vamos a encontrar el orden lógico como nosotros estamos acostumbrados a pensarlo. Por eso fue que en las primeras clases hasta la antepenúltima fueron siempre desde el punto de vista ahora sí lógico, tomando de diversos pasajes del propio Evangelio el contenido de las ideas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda que haya surgido a lo largo de este estudio, háganoslo saber, ya sea en el correo de Betania o ya sea en el teléfono de la iglesia, y con mucho gusto les contestamos la pregunta. Y en esta ocasión empezamos con el capítulo 10. En el capítulo 10 nuestro Señor Jesucristo nos habla de la parábola del redil, es decir, donde Él se asume como el buen pastor y asume a los creyentes como sus ovejas. Es interesante porque forma parte del ciclo de los yo soy de Jesús, que corresponde a la identificación que Él hace de sí mismo con Jehová y apropiándose el nombre de Jehová, declarándose como lo que es Dios. En ese sentido, presentarse como el Verbo hecho carne, el gran escándalo de los judíos, de que hemos visto a lo largo de todos estos estudios del Evangelio de Juan, hace que los judíos rechacen a Jesús. Y ese rechazo es tan completo que prácticamente empieza ya el rompimiento entre los seguidores de Jesús y la comunidad judía de esa época. En el capítulo 11 vamos a encontrar uno de los versículos más dulces del cuarto Evangelio, porque nos habla de la resurrección de Lázaro, de cómo Jesús amaba a Lázaro, y cuando Lázaro muere, el Señor no estaba ahí. Le informan, Jesús llega, y al informarle de la muerte de su amigo, el Señor lloró. De cómo ante el desconsuelo de las hermanas de Lázaro, Jesús les ofrece la resurrección y la vida. Y ellos lo entienden de una manera escatológica, es decir, de esperanza. Pero al orar la resurrección de Lázaro, Jesús está confirmando que la resurrección es para allá, es decir, para ahorita. Es importante entender que a lo largo del cuarto Evangelio está el que ya, es decir, con Jesús irrumpe Dios en la historia humana para cambiarla y traer la resurrección y la vida. No es el qué, sino el que ya. Pero a pesar de que es el que ya, el cristiano vive en el todavía no. Es interesante eso. La resurrección de Lázaro necesariamente conlleva a más oposición de parte de los judíos, de tal manera que incluso llega a tomar cuerpo el complot para matarlo.
inspirada por el Espíritu Santo sin saber exactamente los hechos que se van a desencadenar en pocos días, María de Betania, la hermana de Lázaro, ya en el capítulo 12, lo unge. Recordemos que el título Cristo significa el ungido y se aplicaba lo mismo a un sacerdote que es ungido para el servicio de Dios en el templo, que a un rey que es ungido para el servicio a Dios en la administración pública, o al profeta que es ungido al servicio de Dios en el denunciar el pecado y anunciar el advenimiento del reino de Dios. De esta manera, cuando María unge a Jesús, lo está declarando el Cristo, el ungido, para servir a Dios. Pero ahora Jesús pasa a ser no el ungido como un sustantivo genérico aplicado a cualquiera que es levantado para servir a Dios como rey, como sacerdote, como profeta, sino ahora el ungido por definición, el ungido por antonomasia, el ungido en sí, el único, el auténtico, el irrepetible, Cristo, el ungido para salvarnos. Esto hace que el complot contra Jesús también se convierta en el complot contra Lázaro. Hay que matar a Lázaro, que es la prueba viviente del poder resurrector de Jesús, y desde luego que Jesús. Aunque el Evangelio cuarto, el de Juan, habla 2 veces de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en esta entrada triunfal que nos relata en el capítulo 12, es la entrada triunfal que precede al inicio de lo que nosotros llamamos la Semana Santa, es decir, la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entramos ya de lleno al desenlace final de todo el relato del Evangelio. Todo el Evangelio va hacia desembocar en el capítulo 12 con la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y encontramos que unos griegos buscan a Jesús. Cuando dice griego se refiere a judíos nacidos fuera de Judea, en tierras griegas, pero que con motivo de la Pascua viajaban a Jerusalén para adorar. Y al oír de Jesús quisieron ir a verlo, a visitarlo de manera presencial, pero el Señor no lo recibió. El Señor lo que dijo es que si el grano no cae en tierra, se queda solo. Necesita ser enterrado para que fructifique. De esa manera el Señor va preparando a los discípulos porque va anunciando su muerte y el propósito de su muerte. Y aquí se enfrenta una vez más a la incredulidad de los judíos, que no solo lo retan, lo descuentan, sino que muestran su clara oposición a Jesús. Esto lleva a Jesús en el capítulo 12 a decir estas palabras. Es interesante. Versículos 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz del mundo. El mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La tradición ubica en el jueves, es decir, el día
en que el Señor va a ser entregado por la noche. El momento cuando Jesús reúne a sus discípulos. Ya hemos señalado que Juan no menciona, no relata la institución de la Santa Cena. Seguramente porque en la época en que el Evangelio de Juan se escribe, hacia el año 100 después de Cristo, ya había casi 70 años de cristianismo que celebraba la Santa Cena consuetudinariamente en los cultos. ¿Para qué repetir algo que todo el mundo conocía? Sin embargo, en el capítulo 6, el Señor Jesús nos revela el significado de la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre está en comunión conmigo. De todo ese contexto, lo que más bien subraya el cuarto evangelio en el capítulo 13 es la humildad y el servicio del que Jesús es ejemplo. Y así sienta a todos sus discípulos, a los 12, y les lava los pies. Al mismo tiempo que anuncia la traición de Judas y les establece el nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, es la consecuencia natural del primer mandamiento, el más importante de todos: amar a Dios por encima de todo. Su consecuencia natural es amar a los hermanos, es amar a todo nuestro entorno, pero particularmente a los que forman parte del equipo que va a extender el reino de los cielos. Ante esto, Jesús también anuncia la negación de Pedro. Y con la negación de Pedro termina el capítulo 13 y entramos al 14. Y con el 14 entramos a una sección parenética que va a implicar 3 capítulos: el 14, el 15 y el 16. Parenético quiere decir que es una enseñanza predicada. Podríamos decir que es un gran sermón. Así como el Sermón del Monte en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, este sermón tiene una gran profundidad espiritual, pero ahora para la pequeña manada, el pequeño grupo que estaba congregado con Jesús y que no sabía que estaba siendo preparado para afrontar la gran crisis de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, en el capítulo 14 les declara, en el capítulo 14 les declara que Él es el camino, versículo 6, la verdad y la vida. Esto da pie a que uno de sus discípulos, concretamente Felipe, les dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Da pie para que Jesús se revele y les diga: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces viene la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 15 del capítulo 14 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos, y agrega adelante: y yo rogaré al Padre y os hará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y sigue el Señor Jesucristo consolándolos, diciéndoles que no les dejará huérfanos y fortaleciéndolos para decirles que el Espíritu Santo estará con ellos ahora que no van a tener la cercanía, la oportunidad de ver físicamente a Jesús. Con el Espíritu lo podrán ver con los ojos de la fe. En el capítulo 15 Jesús empieza con una figura retórica, la vid. Y se presenta como la vid verdadera, cuyo labrador es Dios el Padre, y les exhorta a que permanezcan en Él, porque solamente en Él podrán tener fruto. Y vienen las palabras admonitorias de Jesús: porque separados de mí, nada podéis hacer. También les previene que el mundo los aborrecerá.
En el capítulo 16 va a continuar con el tema del Espíritu Santo, particularmente en los versículos del 4 al 15, y les va a explicar cuál es la obra del Espíritu Santo. Una obra de consuelo, de fortaleza, de acompañarlos, pero también una obra que les va a habilitar para extender el reino de los cielos, para predicar el Evangelio. También les habla el Señor Jesús del 16 al 24 de que la tristeza que van a tener al verlo a Él sufrir y morir se convertirá en gozo cuando puedan ver su resurrección. Claro que estas palabras para los apóstoles en ese momento fueron crípticas, no las entendieron, pero quedaron constancia para que sepamos cómo el Señor los preparó y cómo el Señor nos enseña la obra del Espíritu Santo. Finalmente, en este capítulo 16 termina la sección parenética con los versículos del 25 al 33, que podemos resumir en las palabras de la última parte del versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así Jesús entra ya al capítulo 17 con la oración del huerto. En la oración del huerto vamos a ver cómo Jesús ruega al Padre por sus discípulos, por los que lo han de seguir. Y básicamente la petición de Jesús está en dos partes importantes. Primero, en el versículo 11, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Es importante, porque a veces pensamos que cuando Jesús pide que seamos uno, está hablando de que nos unamos orgánicamente. Y eso no es exactamente lo que el Señor dice. Dice el versículo 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, para que los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, uno en naturaleza. No hay ministerio. El ministerio del Padre es uno, el ministerio del Hijo es otro, el del Espíritu Santo es otro, pero son uno en naturaleza. Y luego en el versículo 17, Juan 17 les dice algo maravilloso, que es el ruego y voluntad de Jesús para cada uno de nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí termina esta sesión parenética. Ya a partir del capítulo 19, vamos a ver la pasión y muerte de Jesús. Y en el 20, la resurrección. Y en el 21 vamos a ver el propósito del Evangelio. Pero eso será el tema de nuestra próxima clase. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, repito, estamos a sus órdenes en el correo o en el teléfono de la Iglesia Betania. Y sobre todo, mis amados hermanos, lean el Evangelio. Y a la luz de estas grabaciones que hemos puesto en sus manos, profundicen en este mensaje que la comunidad juanina nos dejó ya en las postrimerías del Nuevo Testamento. Es decir, cuando ya se cerró el primer siglo de cristianismo y el cristianismo se prepara a enfrentarse a la gran batalla que le va a permitir definir su doctrina, el canon del Nuevo Testamento y su pensamiento frente a una sociedad pagana, más culta, más preparada que los cristianos, pero sin la revelación de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por la comunidad juanina que nos dio el legado del cuarto evangelio. Permite, Padre, que ese legado lo sepamos atesorar, pero sobre todo vivir con el poder que nuestro Salvador pidió para nosotros, y seamos uno como tú
oh Padre, eres uno con tu Hijo y con tu Espíritu Santo. Que seamos uno nosotros también en sentido de amor, en nuestra naturaleza espiritual que nos une contigo. Que tú nos santifiques con tu palabra para que el amor que tú derramas en nuestro corazón sea nuestra manera de ser. Que el amor sea nuestra identidad. Padre Celestial, te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.